Vamos a trabajar un tema bastante interesante. Vamos a comenzar con... El objetivo del taller es algo básico, es un tema de cierre contable y tributario, pero en realidad, dándole vueltas un poco con el tema, considerando más o menos la mecánica también como se ha venido trabajando, he querido hacer como una especie de continuación del taller anterior que ha dictado otro colega sobre cierre contable y tributario, me parece que también acá en Trujillo, a lo mejor asistió a algunos de ustedes, y yo lo voy a enfocar más que todo a hacer ver el efecto claro en la generación de diferencias bajo la NIC 12. O sea, si bien es cierto, vamos a ver los montos, cifras, pero lo que sí también quiero que al terminar la sesión en la noche, ustedes tengan en claro cómo va el tema de generación de diferencias. O sea, a nivel de qué es impuesto diferido, positivo, negativo, reversión, generación, presentación de estados financieros, tiene que ver con el ITAM. Eso es importante porque ustedes en esta declaración parte para el tema del ITAM y todos esos temas en general. Entonces vamos a ver una situación de casos. Ok, entonces a ver, algunos tienen cuaderno, no. Bueno, los que no tienen, creo, donde van a poder tomar nota, porque estoy viendo que ahí en la... No. En la hoja. Ya, bueno, en la hoja, si no van tomando nota ahí en el folder, me dice. Bueno, igual, sí, no, porque definitivamente más que plantearlo en la diapositiva, yo quiero trabajarlo desde cero, con la finalidad de que ustedes me capten la idea de qué es lo que quiero hacer, y luego cuando veamos algunas cosas más complejas, ya ven, mira, se hizo de esta manera. A ver, en el entretiempo hubo una pregunta interesante, que es importante que quiero precisar. Me dicen, ¿sabes qué? Lo que no me queda claro es este tema de los anticipos, de los pagos a cuenta, porque me dejó un poco preocupada con el tema de esto de los anticipos. Y a ver, yo sí, tú no, que quién, será todos los anticipos, se ha regulado, ha habido reforma tributaria, etc. A ver, vamos a las letritas chiquitas de los contratos de seguro, o sea, las letras chiquitas del presente taller. Las letras chiquitas del presente taller dicen lo siguiente: todo lo que voy a hacer es sobre declaración del 2012. No es conveniente trabajar en 2013 porque sencillamente se van a marear y van a hacer tratamientos equivocados. Entonces, esa es primera salvedad. Segunda salvedad, por eso lo he dejado ahí en el material para que lo lean. O sea, me dice: para los fines de realización de los pagos del impuesto a la renta, los ingresos relacionados con la venta de bienes futuros. ¿Por qué? Porque el negocio de venta de bienes a futuro, traducido, venta de departamentos para inmobiliarios, son justamente aquellas que generan, en caso más obvio, anticipos. Ahí nos cita para el caso de los anticipos de bienes, la aplicación del párrafo 14 de la NIC 18. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. Me dicen, a ver, pero ¿sabes qué? Yo compro y vendo cerveza, ¿ya? Y he recibido un cobro por la cerveza, ¿ya? ¿Le has entregado bien? No. La pregunta es una venta o no? A ver, recibes 3.000 soles, tú vendes cerveza, y es el 20 de diciembre. Recibes ese dinero, no entregas la cerveza que te va a llegar todavía, le vas a entregar el 3 de enero todavía. Pregunta, ¿es un ingreso sí o no? ¿Has recibido el dinero? ¿No es un ingreso sí o no? A ver, voy a la NIC 18, párrafo 14, digo, ¿no? A ver, la propiedad, ¿se ha transferido la propiedad? No, porque ni siquiera ha llegado el bien. El bien ha llegado, ni siquiera ha llegado el bien. ¿Cuándo va a llegar el bien? ¿Recién? En enero. Todavía no hay transferencia de propiedad, ¿no es cierto? No se perfecciona la transacción. Por lo tanto, esa operación, ese cobro de cosas sería un anticipo. Fíjense cómo es el razonamiento. Igual, ese razonamiento que está tomando específicamente para este informe, también se puede aplicar a otras situaciones. Pero siempre bajo el enfoque de la NIC 18. A eso iba con el tema anterior. Ok, vamos a apuntar algunas cosas. Bien, vamos a aprender, voy a hacer la primera presentación
de diferencias. Entonces para ello lo voy a hacer en Excel aquí. Ya me dicen, ¿por qué en Excel? ¿Por qué no está en el material? Todo eso no, porque yo necesito trabajarlo de cero. ¿Ya? O sea, de cero, una hoja en blanco ahí. En el material tienes una hoja en blanco, puedes tomar nota. Si no tienes hoja, bueno, ahí en el folder, ahí lo anotas y luego ya está. Pero eso es fundamental. Muy bien, a ver por acá. Por ahí lo estoy viendo. A ver, hay personas atrás que no pueden escribir. Allá, por ejemplo, hay un colega allá atrás. ¿Quiénes no tienen mesa? Atrás, ya, acá hay un sitio. Acá hay 2. ¿Allá está libre? 3, sí. Por favor, los de atrás, los que no pueden, porque van a escribir, pues, obvio. Ya, oye, si los de atrás que quieren, acá, hay sitios. Por allá dense vuelta, por allá, por el otro lado. Porque van a escribir y no van a poder escribir. No, qué vergüenza, ¿qué van a decir? Bueno, ya, ni modo. Taller de liderazgo, ¿no? Dice, no tengan vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Tengo buena vista. Bueno, ya. Ya saben que para la tarde vienen tempranito como en la universidad y van a tirar sus cuadernos, ¿no? En la primera. ¿Quién va a venir primero? ¿Quién no va a ir a almorzar? Sí, hay varios que no van a ir a almorzar de acá porque van a dejar sus cosas ahí reservado. Bueno, ya. Ok. A ver, primero, voy a armar un esquema basado primero en cifras básicas acerca de lo que es un impuesto diferido. ¿Ya? ¿Cómo se genera el impuesto diferido? ¿Cuáles son los momentos que se tiene? Y cómo se hace una transacción. Y luego de eso lo voy a volver a repetir, pero con más casos y vinculado ya en la tarde a lo que es todos los reparos, porque hay un montón de reparos que quedan en material y eso ya me lo van a entender de mejor manera. Ok, esto funciona de la siguiente manera. Entonces, a ver, un momento. Ok. A ver, vamos a empezar de la siguiente manera. Todos tenemos ventas, costo de ventas. Ya, vamos a armar voy a partir de un estado de ganancias y pérdidas común y corriente, ¿ya? Ventas, le vamos a poner 10.000. Costo de ventas le vamos a poner 4.000 soles. Ya está. Por lo tanto, mi utilidad bruta ¿cuánto será? 6.000. Ya, mi utilidad bruta va a ser 6.000. Listo. Luego tengo gastos de administración. Menos 1.000. Gastos de venta. Menos 500. Utilidad de operación. Vamos tomando nota de eso, por favor. Vamos a partir desde ahí, tal como ustedes lo conocen. Ustedes lo aprendieron desde la U, lo han practicado todos los años y saben que cuando quieren aplicar el impuesto a la renta, lo van a hacer directamente sobre un estado de ganancias y pérdidas. Así lo aprendieron. Y determinan su pasivo o su deuda sobre un estado de ganancias y pérdidas. Eso está clarísimo. Ya. Perfecto. Luego de ahí me dicen, ¿saben qué? Ya, por ahí colócale otro gasto. Pues ya, por ahí ya, te voy a hacer caso. Gasto financiero. Hasta le vamos a poner acá gasto financiero menos 500. De tal manera que llegas a una utilidad contable. Que va a ser de 4.000. ¿Ok? Ahí lo dejo. Y para que tomes nota. A ver, vamos a ver, lista. Pantalla completa. Ahí está. Ok, partamos con ese caso. Objetivo,
en este bloque, hasta la 1, para la hora del almuerzo, tienes que saber generar un impuesto a la renta diferido activo, pasivo, generar, revertir, cómo se contabiliza, qué es un impuesto corriente, etc. Aspectos prácticos de la NIC 12, que me van a servir a mí de base para luego trabajar las excepciones del impuesto a la renta, o sea, cómo se aplica. Bien, entonces, tradicionalmente, lo que tú haces, cuando tú haces tu análisis, dices, reparos, ¿no? Y acá le voy a poner no reparos. Algo así hacemos, ¿ya? Por plantearlo acá. Dices, de los gastos de administración, ¿sabes qué? Resulta de que de gasto de administración acá, 500 soles lo estoy reparando. ¿Por qué lo estás reparando 500 soles? Porque 500 soles viene a ser sin comprobante de pago, por decir. Sin comprobante de pago, ya está. Y no son reparos, ¿cuándo? La diferencia. Eso sí está de acuerdo a normas tributarias, causalidad, bancarización, detracción, todo. Está ahí. Entonces, ya, de los 1000 soles de gasto de administración, 500 soles están sin comprobante de pago y 500, ok, están OK. Gastos de venta, dices. Aquí más bien. Estos 500 que tengo ahí, ¿qué cosas son? Son provisión de cobranza dudosa, reparado, ¿no? Como dice ahí. Es una provisión de cobranza dudosa que estoy reparando porque probablemente no cumple los requisitos tributarios, probablemente no lo discrimino, simplemente es una provisión, etc, etc. Mi gasto financiero es aceptable o no es aceptable. Mi gasto financiero sí es aceptable. Vamos a sacarlo por los 500. Tú haces tu análisis, pero hay que ver el análisis sobre qué cosa lo haces. ¿Sobre el estado de ganancias y pérdidas por función o sobre el estado de ganancias y pérdidas por naturaleza? A ver, ¿cómo haces el análisis? ¿Ves el estado de ganancias y pérdidas para hacer los reparos? No, sencillamente en mi hoja de trabajo yo hago el análisis de cuentas y del análisis de cuentas voy sacando esto es reparado, esto no, esto sí, esto no. No, un colega dice más práctico, ¿saben qué? Yo asigno una cuenta contable, ahí esa cuenta contable entre las 6 y 5 y le pongo gastos con reparo, y ahí están todos los reparados y eso simplemente esa cuenta agarro y lo reparo. ¿Sí? Eso no se puede hacer. No se puede agarrar una cuenta contable que ya todo reparado. Problemas. Veamos. Creo que lo tienen todos estos. Voy a ver el plan contable ahora. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Bueno, igual si no lo tienen, igual en un momento más lo proyecto. Ok. Entonces, a ver, ¿ahora qué vas a hacer? Lo que voy a hacer es ver el plan contable. A ver. Si tú eres de la idea de las personas que en la clase 6 pensabas que podías poner otros o podías poner reparos, vamos a probar esa idea. Vamos a ver si funciona. Y ojo, esto ha sido efecto de comunicados por parte de SUNAT acerca de cartas inductivas sobre este tema. A ver, en la 6.2 creo que no hay problema en gastos de personal, está claro que es planilla. Ya, lo que me preguntan todos es la 6.3, me dicen. A ver, señor, en la 6.3... En la 6.3 yo quiero saber si existen otros. 6.3.1, ¿qué me dice? A ver, un ratito por favor, voy a acomodar esto. Un momentito, un momento. Entonces, ya, así funciona. Ok, 6.3, honorarios. Acá tenemos lo que son honorarios. 6.3.2, 6.3.3, producción encargada. 6.3.4, mantenimiento. 6.3.5, alquileres. 6.3.6, servicios básicos. 6.3.7, publicidad, publicación y relaciones públicas. 6.3.8, servicios de contratistas. Ahí está, 6.3.9, ¿veis? Ahí está, para eso sí hay otros. Otros servicios pagados por terceros. Pero ¿cuál es el problema? Que solamente tiene la 6.3.9.1 gastos bancarios y la 6.3.9.2 gastos de laboratorio. No existen otros. Para la 6.3 no hay otros. Tiene que ser
algunos de los puntos señalados. Me llama la atención la 6391 gastos bancarios, porque no se supone que los gastos bancarios van en la 67. No. ¿Qué gastos bancarios van aquí? Todos aquellos gastos asociados a temas con entidades financieras, pero que no estén asociados a una deuda. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta corriente, y por esa cuenta corriente tú, emites, giras cheques, cobras depósitos, pero no tiene que ver nada con una deuda, la conciliación que tú haces, los portes, mantenimiento, pago por esa chequera, ¿qué cuenta es? ¿6.7? No. ¿6.3? ¿Y si es 6.3 tiene destino o no? Sí, tiene 94, 95. Entonces, cuando haga mi conciliación tengo que tener cuidado con eso. Pero más que todo voy al tema de que no hay otros en la 6.3, ¿ya? O sea, ¿dónde colocaría un código contable que coloque otros sin efecto tributario para reparar el toque? No hay. La verdad es que no hay. La 6.4 no puede ser, distributos. Ahí está, la 6.5 es la voz, me dice. La 6.5. A ver, tratándose de la 6.5. 651, 652, 653, 654, ahí está, 656, 657, 658, 659, otros gastos de gestión. Ahí está, en otros 659, pero no, solamente existe la 6591 y 6592, donaciones y sanciones administrativas. Ustedes dicen, fácil, le creo, 65993 y le pongo, ¿qué cosa? Le pongo gastos reparables. No se puede, porque más bien, hoy día, que estoy hablando del tema tributario, esto amarra ¿qué cosa? Esto amarra a un balance de comprobación que te da SUNAT. Y en el formato de balance de comprobación no existen otros códigos más que estos. Y en la 6.3 no hay otros y en la 6.5 no hay otros. Por lo tanto, los gastos deben registrarse en los conceptos de naturaleza que correspondan. Y yo debo analizar en mi análisis de cuentas, código por código, para ver si es que tengo que reparar o no. ¿Ya? Entonces, olviden, desechen la idea ya desde que entró en vigencia el Plan Contable General Empresarial de colocarle otros. Oye, yo siempre tuve otros. Es que seguro nunca presentaste balance de comprobación porque no alcanzas los 500 UITs, ¿no? No, pues verdad, yo nunca presento balance, solamente presento mis estados financieros. Bueno, pero de todas maneras te estoy sugiriendo. Ya ha habido auditorías en las cuales algunos colegas dicen, bueno, yo le voy a meter en la 6591 y todo lo que metían otros lo metían en la 6591. Moraleja, los fiscalizan y le dicen, ¿sabe qué, señor? Explique las donaciones. Porque la 6591 es donaciones, ¿no? Por ahí alguien me dice la 6.6, nada, no hay tampoco. La 6.7, menos. 6.8, olvídate. Moraleja, entonces, volviendo a nuestro caso, cuando tú haces tu análisis de tu estado de resultados, si tú quieres abreviar el trabajo y decir, ¿sabe qué, señor? Yo necesito trabajar eso, y como lo mando a una cuenta contable que hice otro sin efecto tributario, no puede ser lo que cobra el Plan Contable General Empresarial. Yo lo hago, me dicen. Claro, porque no presentas balance de comprobación. Si presentas balance de comprobación, ahí fuiste, porque no puedes añadir cuentas, códigos, no te va a dejar, porque habitan sobre códigos, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso. Bien, perfecto. Entonces, bajo este cuadro, el objetivo es, uno, saber qué cosa es un impuesto a la renta corriente y qué cosa es un impuesto a la renta diferido. Pregunta, el colega me dice, ¿sabe qué, señor? Yo nunca he aplicado la NIS 12. De hecho, es la primera vez que lo voy a hacer. No tengo una empresa con más de 3.000 UITs. Yo siempre he hecho mis tributos, más bien yo todo lo tengo al día, lo tengo ordenado. Siempre he hecho mis reparos si hubieran. Ok, lo hago todo perfecto. Dime, esto de lo diferido, nunca he aplicado la NIS 12, ¿tiene alguna penalidad? Es decir, ¿la SUNAT me va a observar eso? Es justamente a lo que voy. Ok. Si yo tengo una utilidad contable, tal como está en este cuadro, así lo vamos a ver, utilidad contable, entonces yo puedo determinar acá una cosa. Impuesto a la renta, me dicen. ¿De frente podrá ser impuesto a la renta? ¿Podré determinar impuesto a la renta de frente? No. ¿Qué es lo que me falta? Te estás olvidando de hacer los reparos, porque el impuesto a la renta no se halla sobre una utilidad contable, sino se halla sobre una utilidad tributaria. Perfecto. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esto está mal. Entonces significa que acá me tienes que colocar más columnas. Ahorita le vamos a quitar ese color.
Ya está. Entonces ahí viene entonces el tema. Dice reparos. Ya está, perfecto. Existen dos tipos de reparos, ¿sí? Adiciones, ¿ya? Y deducciones. Ya, yo voy a añadir ahí unas filas para luego ver unos conceptos. A ver, adiciones. Acá me dicen mis reparos. ¿Cómo decía reparos? Tengo gastos sin comprobante de pago. ¿Cuánto? 500. Y tengo una provisión de cobranza dudosa en gasto de ventas por 500. ¿Ok? 500, 500. Eso tú ya lo has anotado. Si acá yo lo coloco, ahí le pongo, primero, gasto sin CP. ¿Cuánto? 500. Y acá, cobranza dudosa. ¿Cuánto? 500. Deducciones, no hay. Impuesto a la renta, no, todavía no se llama impuesto a la renta. Para hallar el impuesto a la renta tengo que considerar una columna más. ¿Cuál se llama? ¿Qué es lo que obtengo? Utilidad contable, y lo que voy a obtener es una utilidad tributaria. La utilidad tributaria. Obvio, ¿no? Tú ya lo sumaste y al toque te salió. ¿Cuánto es? 5.000. Utilidad tributaria, 5.000. Ya está, entonces ya tienes ahí tu utilidad tributaria. Perfecto. A ver. ¿Sí? Ok. A ver, aquí vamos a trabajar un tema. ¿Qué es una adición? Es lo que se repara. ¿Qué es una adición? Es lo que me dice la ley del impuesto a la renta que le tengo que sumar. ¿Qué es una adición? Contablemente hablando. Y también qué es una deducción, porque pueden haber deducciones, ¿cierto? ¿Qué es una adición y qué es una deducción? Conceptos básicos. Adición. Al ladito ahí para que le pongas. Es una adición, por lo general es un gasto que no es aceptable bajo el impuesto a la renta. Y la deducción es un ingreso es un ingreso no grabado con el impuesto a la renta. Por lo general, hay algunas contadas excepciones, pero bueno, son cosas muy, como dicen en la comida delicatessen, es algo muy detallado. No voy a abrirme ese tema, pero sin embargo, ese es el concepto general. ¿Ya? Perfecto. Entonces acá hay algo bien especial. Si tú tienes ahí los 5.000 soles, que es tu utilidad tributaria, voy a subir un poquito. Entonces mi impuesto a la renta me dice, fácil, pues señor, 5.000 por el 0.30%. ¿Cuánto me da mi impuesto a la renta? 1.500. Ya está ahí. Oye, la verdad que muy sencillo, porque la verdad yo pensé que iba a ser más complejo. No, algo básico que acá se te está olvidando. Existen dos tipos de impuesto a la renta de acuerdo a la NIC 12. ¿Sí? Dos. Ya. ¿Cuáles son? El impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de impuesto es? Impuesto a la renta corriente. El impuesto a la renta corriente es el impuesto que corresponde a pagar a la SUNAT. Es el que se provisiona. Entonces, si tú nunca has aplicado la NIC 12, siempre lo que has hallado, ¿qué cosa es? Impuesto a la renta corriente. Yo nunca he aplicado NIC 12, nunca, eso lo diferido, que la diferencia temporal, nunca lo he hecho. Yo sí tenía algunos reparos, sí, que los reconozco que los tenía que hacer. Eso que hallabas, el impuesto a la renta, ¿qué cosa es? Impuesto a la renta corriente. ¿Ya? Entonces eso me llama la atención y ahorita estoy de duda. Yo digo, chispas. ¿Y el PDT? ¿Qué pedirá? ¿Impuesto a la renta corriente? ¿Diferido? ¿Qué dirá? A ver, veamos. Ya lo tienen eso, ¿no? Voy a ver acá una corriente, me dicen, sí.
A ver, en el PDT. En el PDT, ¿qué tenemos acá nosotros? Impuesto a la renta, casilla 490. ¿Me dice si es corriente o diferido? No. ¿Dónde dice que lleguen los reparos? Este estado de ganancias y pérdidas, el resultado que voy a obtener acá, ¿es el contable o el tributario? ¿Cuál será? ¿Qué opinan ustedes? Ese dato, todo lo que yo he colocado ahí, los ventas, todo esto está en ganancias y pérdidas, tal como lo he colocado ahí, acá. La pregunta es, ¿los reparos afectan esto? ¿Sí o no? Ojo que el impuesto a la renta, mira, sé observador. La casilla del impuesto a la renta está en blanco. La casilla del impuesto a la renta está en blanco. No está en turquesa, ni tampoco está en plomo. Si estuviera en turquesa, ¿qué significa? Que es asistente. Y si estuviera en plomo, ¿qué significa? Que el sistema lo genera automáticamente. ¿Qué significa que el impuesto a la renta acá, cómo se va a ingresar? Manualmente. Entonces quiere decir que yo primero tengo que tener un impuesto a la renta con mis adiciones y de ahí recién llego acá. Entonces este estado de ganancias y pérdidas, el que yo debo presentar acá es netamente contable. Netamente contable. Vamos a terminar de hacer cálculos y luego en el PDT voy a hacer un llenado de esto, con estos datos que estoy colocando. La duda que ahorita está es la casilla 490. Si debe o no debe. Eso lo vamos a comentar en un momento más. Y vamos a ver por qué estará abierto ahí también, así simplemente en blanco. Perfecto. Entonces, ¿cómo se contabiliza esto? Seguimos con esta historia. O sea, para aquel colega que nunca aplicó ni entonces dijo, ya, mira, esto es fácil. 881. ¿Cómo se llama el 881? Impuesto, renta, corriente. ¿Por cuánto? Por 1500. Con abono a qué cuenta? A la 4017.1. ¿Qué cosa es? Impuesto, renta, tercera categoría. Correcto. Tercera categoría. Ya está. Entonces, ¿qué has contabilizado ahí? Un impuesto a la renta corriente. ¿Ya? Has contabilizado un impuesto a la renta corriente. Por eso es que se ha abierto en el Plan Contable General Empresarial el impuesto a la renta, la cuenta 88, en dos componentes: corriente y diferido. Ahora termine de tomar nota y vamos a ver el plan contable. Ver para creer, porque me dicen, no me estás convenciendo mucho con esa idea. A ver, chispas, se fue al final. A ver. Ahí está, siente Villar. Ahí está, justo. Mira. Ahí está. La 881, ¿cómo se llama? Impuesto a la renta corriente. Y la 882, ¿qué cosa? Impuesto a la renta diferido. La 881, impuesto a la renta corriente, sí afecta al monto que yo voy a presentar a SUNAT. ¿Por qué? Porque va contra la 4017 y la 4017 debe ser metido luego de los pagos a cuenta para efectos de pago, si tengo un saldo a favor o tengo un saldo en contra. Perfecto. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo yo utilizo el impuesto a la renta diferido? El 882. Buena pregunta. ¿Cuándo utilizarás? Volvamos a nuestro caso práctico. En nuestro caso práctico, nuevamente me dicen, a ver, entonces pasos para hacer una determinación. De abajo vamos a poner así. Determinación del impuesto diferido. Determinación del impuesto diferido. A ver, ¿cómo se hace un impuesto diferido? ¿Cómo se llega a un impuesto diferido? ¿Qué es lo que tengo que considerar claves de acuerdo a la NIC 12? Paso número 1,
clasificar las diferencias. ¿Ya? Primer paso, clasificar las diferencias. Ok. A ver, en la conciliación que tú tienes, bueno, se llama conciliación tributaria eso donde están los reparos. En la conciliación que tú tienes, fíjate que hay cuántos reparos que hemos hecho. 2, ¿no es cierto? ¿Sí? El primero, ¿cómo se llama? Gasto sin comprobante de pago. ¿Y por cuánto fue el gasto sin comprobante de pago? 500. El otro, ¿cómo se llama el otro? Cobranza 2. ¿Por cuánto fue? Por 500. A ver, cuando tú haces tu reparo, sí, fíjate que en el PDT también he visto que me pide, pues, claro, me pide clasificar la diferencia en permanente, temporal, sí. ¿Cuál es el concepto? Ya, a ver, vamos a referirnos a la clasificación. ¿Qué cosa es una diferencia permanente? Permanente. Pocas ideas, definiciones básicas, pocas palabras. Es cuando lo contable y lo tributario no coinciden. Vamos a bajar un poquito el zoom. Ahí está, y lo voy a subir. Ahí está. A ver, ¿cuándo es permanente? Es permanente cuando lo contable y lo tributario no coinciden. Lo contable y lo tributario no coinciden. ¿Y cuándo es temporal? Es cuando lo contable y lo tributario coinciden en un ejercicio futuro. Permanente es cuando lo contable y lo tributario no coinciden. Y temporal es cuando lo contable y lo tributario coinciden en un ejercicio futuro. Ejemplo, un gasto sin comprobante de pago no va a ser aceptable tributariamente ni en este ejercicio ni a futuro. Una multa a SUNAT no va a ser aceptable en este ejercicio, ni el próximo, ni a futuro. El exceso de remuneración, el exceso de pago de dietas a directores, ese exceso del 6%, no va a ser aceptable ahora ni tampoco a futuro. Eso es una diferencia permanente, que no es aceptable ahora ni nunca. Está prohibido por la ley de impuesto a la renta. Ejemplo de diferencias permanentes son 2, que no lo voy a anotar, pero ustedes pueden tomar nota. El ejemplo primero es, una diferencia permanente son todos los excesos de los límites del artículo 37. Exceso de los límites del artículo 37. ¿Ya? En la tarde voy a pasar concepto por concepto y vamos a analizar. Por ahora estoy haciendo una primera revisada. En la tarde no te preocupes, muy rápido, no. En la tarde voy a ver concepto por concepto y ahí vamos a ver. Sí, no, sí, etc. Ya, perfecto. Diferencia temporal. Es cuando lo contable y lo tributario coinciden en un ejercicio futuro. Hoy hice una provisión de cobranza U2 en el 2012. Pero en el 2013 resulta que ya cumple los requisitos tributarios. Ya está separado en el inventario y balances, ya pasó más de 12 meses, ya está provisionado, se acepta tributariamente. Otro ejemplo de diferencia temporal, la merma. Hubo una merma en diciembre, a fecha de balance, pero no había cumplido los requisitos tributarios que recién cumple en enero del 2013. Otro ejemplo de diferencia temporal, el pago de vacaciones. Sabes que el pago de toda la renta de cuarta y quinta, todos los gastos que son cuarta y quinta, honorarios, planillas, para que sean gasto aceptable, tienen que pagarse antes de la fecha de presentación de la declaración anual. Si no, no son aceptables en este ejercicio. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿por qué
Mira, la norma de distribución de utilidades de los trabajadores dice que nosotros debemos pagar las utilidades máximo 30 días después de la presentación de la declaración anual. La pregunta es, ¿quién paga distribución de utilidades 30 días después de la declaración anual del impuesto a la renta? Nadie. Todos te pagan antes de la declaración anual. ¿Por qué? Para que sea gasto aceptable del ejercicio anterior, ¿no es cierto? Que sea gasto de ese ejercicio. A ver, yo provisioné recibo por honorarios en diciembre, ¿ya? Tienes que pagarlos hasta antes del vencimiento de la declaración jurada anual para que sean aceptables. Si no los pago, no son gastos aceptables. Esos casos en los cuales te dicen, es gasto contable, pero será gasto tributario el próximo año o de acá a 2 años, eso se llama diferencia temporal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tenerle atención. Y me interesa, para ver el impuesto diferido, esto de acá. Las diferencias temporales son las que me generan impuesto diferido. Las diferencias temporales me generan impuesto diferido. Ya, entonces, a ver un ratito, ahí ya lo pongo, espérenme, estoy colocando una nota y resaltando. Un momento. Ahí está. Y lo voy a subir. Ahí está. Ok, queda esa idea. La diferencia permanente es cuando lo contable y lo tributario no coinciden. Por ejemplo, la diferencia permanente son las prohibiciones, el artículo 44, son los excesos de los límites del artículo 37 de la ley de impuesto a la renta. Lo temporal es cuando lo contable y lo tributario coinciden, pero en un ejercicio futuro. Ejemplo, todo lo que son provisiones. Provisión de cobranza dudosa, provisión de desmedro, merma, depreciación de ser el caso. También es un caso típico de diferencia temporal lo que son rentas de cuarta y de quinta. Cuando la empresa paga honorarios, cuando la empresa paga remuneraciones, paga gratificaciones, paga vacaciones, paga distribución de utilidades. Todo lo que es cuarta y quinta, incluyendo segunda, son casos que, de ser el caso, van a la redundancia, van a generar diferencias temporales. Y si yo identifico una diferencia temporal, la consecuencia es obvia. Las diferencias temporales te generan ¿qué cosa? Impuesto a la renta diferido. Entonces, ¿cuál es el truco para la NIC 12? Que yo tengo que saber clasificar diferencias temporales y permanentes. En la tarde, cuando hagamos la sesión en la tarde, a partir de las 4, ahí voy a empezar justamente en la primera parte de la sesión. Todo lo que es el artículo 37 lo voy a pasar en diapositivas que estén en el material y ahí vamos a empezar. Temporal, permanente, temporal. De manera que tú tengas una plantilla para poder trabajar este tema. Porque si no la tienes en claro, no vas a poder aplicar eso. Y eso es fundamental. Todo este tema, sabes que me estás dando el impuesto a la renta diferido, me dices que no tiene efecto sobre el tema de la SUNAT. Sí, no tiene efecto. Sobre participación en las utilidades, tampoco. Pero sí tiene efecto societario. Tiene efecto sobre la distribución de utilidades. ¿Ya? Ahí está el problema. Veamos entonces cómo se aplica. De acuerdo a lo que yo he estado colocando, clasificando mis diferencias, el gasto sin comprobante de pago, entonces va a ser permanente. Y la provisión de cobranza dudosa, temporal. ¿Ya? Gasto sin comprobante de pago, permanente. Y provisión de cobranza dudosa, temporal. Ok. Listo. Otro dato importante, reglas para identificar si es un impuesto a la renta activo o pasivo. Ya vamos a aprender ahora a continuación esto también, que es importantísimo. Ya sabes que una diferencia temporal te genera impuesto a la renta, pero la pregunta ¿es impuesto a la renta diferido activo o pasivo? Sí, buena pregunta, ¿no? Necesito que me des una regla que me ayude a identificar. Fuera de lo que dice la NIC 12, que se enreda, que dice, no sé, que suma, que baja, no sé. Ya, ok, una regla bien práctica. A ver. Fíjate, si el reparo
es una adición, genera impuesto a la renta diferido activo. Si el reparo es una deducción, genera impuesto a la renta diferido pasivo. ¿Ya? No te olvides de eso, es una regla práctica que te va a servir. Porque vas a ver la anécdota y luego te mareas. Dice, diferencia temporal deducible, imponible. Imponible, deducible. No, la verdad que me mareo. Que el deducible plantea un activo, pero el imponible un pasivo. O sea, es un trabalengua. Ya. El reparo es una adición, genera impuesto a la renta diferido activo. El reparo es una deducción, genera impuesto a la renta diferido pasivo. Ya. Llévalo a la práctica. A ver, la diferencia temporal que yo tengo arriba, aquí, la temporal, esta de acá, la vamos a marcar. Esa de ahí, a ver, para comenzar, ¿es temporal? Sí. Lo que me va a decir si es activo o pasivo es la posición en la que está. Esa provisión de cobranza dudosa, ¿se está adicionando o se está deduciendo? Se está adicionando, porque cuando tú has visto la liquidación del impuesto a la renta, aquí, has visto, acá, que se está adicionando. Toda adición es impuesto a la renta diferido activo. Ok, perfecto, excelente. Entonces, por lo tanto, aquí yo tengo lo siguiente. Digo, diferencia temporal. ¿Cuánto es la diferencia temporal? 500. Ya está. 500. Perfecto. Impuesto a la renta diferido. ¿Cuánto es el impuesto a la renta diferido? 500 por 0.30%. ¿Cuánto es el impuesto a la renta diferido? 150. ¿Pero qué tipo de impuesto a la renta diferido es? Como se adiciona, es activo. ¿Ok? Entonces, todos aquellos gastos que sean diferencias temporales, porque todos los gastos que son diferencias temporales son adiciones, te generan impuesto a la renta diferido activo. ¿Ya? Activo. Ok, ¿cómo se contabiliza eso? De la siguiente manera. Vamos a cargar a la 3712. No se llama diferido activo, resultados. Impuesto a la renta diferido guión resultados. Contra la 882. No lo voy a poner. Impuesto. Ahí está. Impuesto renta diferido. Ya está. ¿Por cuánto iría? Por 150. Ahí está la contabilización. ¿Ah? Entonces, hemos visto en este primer punto todos los pasos secuenciales para llegar a generar un impuesto a la renta diferido. Teniendo cuidado siempre en clasificar las diferencias. Si es una diferencia permanente o es una diferencia temporal. Ahora, si es una diferencia temporal, chequeo cuando he liquidado mi impuesto a la renta si lo adicioné o lo deducí. Por lo general, todos los gastos, ¿qué cosas son? Adiciones. ¿Y toda adición qué cosa? Me genera un impuesto a la renta diferido activo. Por el momento, hoy, ahorita en este momento, ustedes están adicionando. ¿Ya? Porque luego vamos a aprender que esto del impuesto a la renta diferido es un boomerang, es un yo-yo. ¿Qué pasa cuando tienes un yo-yo? Un yo-yo va y regresa. Cuando un boomerang, ¿no? Le tiras y luego regresa, ¿no? Claro, sí. El golpe te vuelve siempre. ¿Cierto? Entonces, el impuesto a la renta diferido no es algo que ustedes lo tienen que dejar así al aire. ¿Sabes que estoy recibiendo una contabilidad del año pasado? En esta nueva empresa estoy haciéndome cargo de la contabilidad. Sí. ¿Tienen impuesto a la renta diferido?
Sí, he visto en su balance que hay un impuesto a la renta diferido. Ah, ya. ¿Proviene de qué cosa? No sé. Hay un diferido. Estás mal, ya comenzaste mal. Si hay un impuesto a la renta diferido, tú tienes que saber exactamente de dónde proviene. 2, tienes que saber en qué etapa está. Así como te digo en el boomerang. ¿Está yendo o está regresando? ¿Se está generando o se está revirtiendo? Ahorita lo que hemos visto, esta etapa que hemos visto acá, ¿qué se llama? Generación. Va a regresar en algún momento. Y cuando regrese se llama reversión. Entonces, si tú no la tienes claro, porque en los libros es bien bonito y en los libros te dice impuesto a la renta diferido, 200.000, ya, perfecto. Pero han acumulado como 5 o 6 diferidos y han combinado con un negativo y todo, le han hecho un sancochado. Eso no se puede manejar de esa manera, sobre todo si lo tienes que ver desde una perspectiva de nota de los estados financieros. Tiene que individualizarse cada diferencia temporal para ver en qué etapa está. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este momento? Hasta contabilizar. La pregunta que ahorita me está quedando en el aire es la siguiente. La cuenta 88, si yo la mayorizo, ahorita voy a hacer un PDT rápidamente. Bueno, voy a cambiarme mi máquina. Y tenemos, a ver, si ponemos una T, a ver cómo está la cosa. Ya, ¿cuánto es el impuesto a la renta corriente? ¿Se acuerdan? 500. 1500. Estaba cargado, ¿no es cierto? Y ahora tengo un diferido, está al otro lado. ¿Cuánto? 150. Ahí está mi T. Ya vamos a poner la T de mayor. La pregunta que todos nosotros nos estamos haciendo aquí, acá vamos a poner este interrogante, es la siguiente. La pregunta es, ¿cómo ir al PDT este tema? Hay una casilla que está en blanco, ¿cierto? Debe ir por 1500, debe ir por 150, por 1500, dice acá el colega. La colega me dice, ¿por cuánto? 1350. ¿Cuánto le apuestan a que son 1350? ¿Se podrá colocar 1350? ¿Aceptará el PDT 1350? El hecho que le ponga 1350 significa que voy a pagar más o menos tributo. ¿Cuánto voy a pagar por este escenario que está acá? ¿Cuánto voy a pagar por este escenario? Así como está con las pocas operaciones que tengo. ¿Cuánto voy a pagar? 1500. Esta es una cuenta de pasivo. Esta es una cuenta de pasivo. La 88 es una cuenta de pasivo. No, ¿qué cuenta es? La 8, ¿qué cosa es? Es una cuenta contable. Ya, sí. Ya, pero ¿qué tipo? ¿Es ingreso o es gasto? Mi ingreso ni gasto. Entonces, si no es mi ingreso y gasto, ¿cómo se llama? Son contadores. ¿De diario? Es un saldo intermediario de gestión, me dicen, ya, con esa la saldo. Claro, el saldo intermediario de gestión es el nombre técnico. ¿Sí? ¿La 8 es saldo intermediario de gestión? Claro, la 8 es saldo intermediario de gestión. Solo lo he visto porque ya me olvido, y la 8.7 ya no funciona, ya no sirve. La 8.8 de impuesto a la renta. ¿Qué cosa es entonces acá? Recuerden la NIC 12, esta cuenta es una cuenta de gasto tributario. El gasto tributario ahorita, ¿cuánto es? 1500. El gasto tributario es 1350. El gasto tributario es 1350. Bien, entonces como se han quedado con la duda, entonces ahora lo voy a pasar ese casito de ahí al PDT. Vamos a ver si aceptará, automáticamente rebotará con esos pequeños datos, ¿ya? Entonces voy a hacer unos ajustes técnicos. Eso significa que voy a cambiar de máquina. A ver un momentito.